Nunca pensé que llegaría a tener miedo en mi propia casa. A mis 55 años, después de sobrevivir a un matrimonio abusivo y criar a mi hijo Marcos yo sola, creía que mis batallas habían terminado. Pensaba que la parte más dura de mi vida había quedado atrás. Las noches en vela cuando él estaba enfermo, los turnos extra para pagarle la ropa del colegio, las lágrimas que derramaba en aparcamientos vacíos para que no me viera rota. Creía que me había ganado la paz. Pero ahora, sentada aquí, aferrándome a la Biblia con unas manos que no dejan de temblar, me doy cuenta de que a veces las heridas más crueles provienen de las personas que más amamos. A veces, el mismo hijo por el que lo sacrificaste todo se convierte en la tormenta de la que no puedes escapar. Marcos volvió a casa hace 6 meses tras perder su trabajo. Al principio, me sentía agradecida. Mi niño volvía a casa, y quizá podríamos reconstruir lo que los años de lucha habían desgastado entre nosotros. Limpié la habitación de invitados, compré sus aperitivos favoritos, incluso le dejé usar mi coche siempre que lo necesitaba. Pensé que era la forma que tenía Dios de unirnos más. Estaba equivocada. Empezó con cosas pequeñas: poner los ojos en blanco cuando daba las gracias antes de cenar, suspiros profundos cuando mencionaba la iglesia, pequeños comentarios sobre cómo me estaba haciendo demasiado mayor para cuentos de hadas. Me decía a mí misma que solo era el estrés del paro, que no pretendía herirme. Ponía excusas, porque eso es lo que hacemos las madres. Protegemos a nuestros hijos, incluso cuando ellos dejan de protegernos a nosotras. Pero los comentarios se volvieron más afilados. «Mamá, te pones en ridículo con todas esas tonterías religiosas», decía, viéndome leer la Biblia en la mesa de la cocina. «La gente va a pensar que se te ha ido la olla». Cuando intentaba explicarle que mi fe me había sostenido en los momentos más oscuros de mi vida, él simplemente se reía, no con la risa cálida que recordaba de su infancia, sino con algo frío y cortante. Lo peor no era la burla, era ver a mi propio hijo mirarme como si yo fuera una carga de la que estaba deseando deshacerse. El mismo niño al que solía acunar para dormir ahora me trataba como a una extraña inoportuna en mi propia casa. Cada mañana me despertaba esperando que la crueldad del día anterior hubiera sido un mal sueño. Pero cada día empeoraba. Empecé a rezar en voz baja en mi dormitorio con la puerta cerrada, pero ni siquiera eso fue suficiente. Golpeaba la pared cuando me oía susurrar mis oraciones, gritándome que bajara la voz, con un lenguaje que me partía el corazón. Esta también era mi casa. La casa por la que tuve 3 trabajos para conservarla cuando su padre nos abandonó. Pero de alguna manera me había convertido en la intrusa. Si estás viendo esta historia y sientes esa familiar punzada de reconocimiento, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y compartir estas historias ayuda a otras mujeres a saber que no están solas. Por favor, comenta y dime desde qué ciudad nos ves. Saber que estás ahí me da fuerzas para seguir compartiendo. El domingo pasado por la mañana, me estaba preparando para ir a la iglesia cuando Marcos apareció en el umbral de mi dormitorio. Me estaba arreglando mi vestido de los domingos, ese azul marino con florecitas que me hacía sentir digna, cuando vi su reflejo en mi espejo. Su rostro estaba desfigurado por algo que nunca había visto antes, algo que me heló la sangre. «Tú no vas a ninguna parte», dijo bloqueándome el paso hacia la puerta. «Estoy harto de que vengas a casa y llenes esto con tu basura religiosa. Harto de que reces lo bastante alto como para que te oigan los vecinos. Nos estás dejando en ridículo a los dos». Intenté explicarle que la iglesia era importante para mí, que era donde encontraba paz y comunidad, pero él se limitó a negar con la cabeza. «Encuentra la paz en otro sitio. O mejor aún, búscate otro sitio para vivir. De todos modos, estoy pensando en vender esta casa». Vender la casa, mi casa, el hogar que casi me había matado por conservar cuando él era pequeño, haciendo turnos dobles mientras él dormía seguro en su cama, el lugar donde le había cuidado durante sus fiebres, celebrado sus graduaciones, rezado por su futuro. Ahora hablaba de venderla como si fuera una propiedad cualquiera. Ahí fue cuando lo entendí. No se trataba de religión, ni de ruido, ni de vergüenza.
se trataba de poder, de un hombre adulto que no podía controlar su propia vida e intentaba controlar la mía, de alguien que había olvidado que el respeto es bidireccional, incluso entre madres e hijos. Pero yo seguía siendo su madre, y a las madres, bueno, se nos enseña a aguantar, a perdonar, a seguir queriendo incluso cuando querer se siente como ahogarse. Así que me aparté de la puerta y falté a la iglesia ese día, diciéndome que era más fácil evitar un conflicto, que si le daba espacio, recordaría quién era yo, quiénes solíamos ser. Debería haber sabido que ceder terreno a la crueldad solo invita a más crueldad, que el silencio, ante el abuso, suena a permiso para aquellos que quieren hacerte daño. Debería haber sabido que mi verdadera prueba de fe no había hecho más que empezar. Las semanas siguientes fueron como andar pisando huevos en mi propia casa. Cada paso que daba parecía cortar más hondo. Cada aliento que tomaba se sentía prestado. Marcos había reclamado el salón como su territorio, esparciendo sus pertenencias por superficies que yo solía mantener limpias y ordenadas. Sus solicitudes de empleo estaban esparcidas por la mesa del comedor, la misma mesa donde le había ayudado con los deberes cada noche durante 12 años. Y cuando le pedí amablemente si podía apartarlas para que yo pudiera cenar, me miró como si le hubiera pedido que moviera montañas. Esto es importante, mamá. Más importante que lo que sea que estés haciendo tú. Ni siquiera levantó la vista de su portátil. Además, puedes comer en la cocina. Tampoco es que tengas invitados. No tener invitados. Esas palabras dolieron porque eran ciertas. Con los años, había perdido el contacto con la mayoría de mis amigas. Cuando tienes varios trabajos y crías a un hijo sola, las amistades se convierten en lujos que no te puedes permitir. Las pocas amigas de la iglesia que tenía, las sentía distantes ahora. ¿Cómo iba a invitarlas si mi propio hijo me dejaba claro que yo no era bienvenida en mi propio espacio? Empecé a comer de pie en la encimera de la cocina, como una sirvienta en mi propia casa. Pequeñas concesiones que parecían necesarias para mantener la paz, pero cada una de ellas me arrancaba un trocito de quien yo solía ser. Me decía a mí misma que era temporal, que una vez que Marcos encontrara trabajo, las cosas volverían a la normalidad, pero en el fondo, empezaba a comprender que la normalidad nunca iba a volver. El punto de inflexión llegó 3 semanas después. Estaba en mi dormitorio, con la puerta cerrada, susurrando mis oraciones de la noche cuando oí sus pasos en el pasillo, pesados, deliberados, enfadados. Se detuvieron justo delante de mi puerta, y por un momento, la casa quedó en completo silencio. Luego vinieron los golpes. ¿Qué te he dicho sobre ese ruido? Su voz atravesó la delgada puerta como una amenaza. Mañana tengo una entrevista y necesito dormir. Tus murmullos me mantienen despierto. No estaba murmurando alto. Sabía que no. Había estado susurrando tan bajo que apenas podía oírme a mí misma. Pero abrí la puerta de todos modos, esperando razonar con él, explicarle que la oración era mi forma de encontrar la paz al final de los días difíciles. El Marcos que estaba en mi pasillo no era el niño que yo había criado. Era otra persona completamente distinta, alguien cuyos ojos albergaban una frialdad que me encogió el estómago de miedo. Él era más grande que yo ahora, lo había sido durante años, pero nunca me había dado cuenta de cuánto hasta que estuvo de pie sobre mí, usando su tamaño como un arma. «Me da igual cómo lo llames», dijo, acercándose hasta que tuve que retroceder hacia mi propia habitación. «Me da igual si es rezar, meditar o hablar con tu amigo imaginario. ¿Vas a parar o haré que pares?» Hacer que pare. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una amenaza física. Este era mi hijo, el bebé que había llevado durante 9 meses, el niño al que había perseguido por los parques, el adolescente al que había llevado a los entrenamientos de fútbol cada fin de semana durante 4 años. Pero la persona que estaba frente a mí parecía un extraño con la cara de mi hijo. «Marcos, esta también es mi casa», dije, sorprendida de lo débil que sonaba mi voz. «¿Tengo derecho a...» «¿Tu casa?» Se rió, pero no había humor en su risa. «¿Quién ha estado pagando las facturas desde que volví? ¿Quién ha estado comprando la comida? ¿Crees que tu trabajo con salario mínimo en la tienda de regalos cubre esta hipoteca?» Tenía razón, y ambos lo sabíamos.
Desde que había vuelto, él había estado contribuyendo económicamente más que yo. Su prestación por desempleo, el paro, era más que mi sueldo a tiempo parcial, y había estado usando ese hecho como un garrote para someterme. El dinero se había convertido en su arma predilecta, y yo estaba indefensa ante ella. Te crié en esta casa, susurré, odiando lo débil que sonaba. Tuve 3 trabajos para conservarla cuando tu padre nos dejó sin nada. Este es mi hogar. Eso fue entonces, dijo, acercándose aún más. Esto es ahora. Y ahora mismo, soy yo quien mantiene este sitio a flote. Así que si digo que se acabaron las tonterías religiosas, eso es exactamente lo que quiero decir. Quería defenderme. Cada fibra de mi ser gritaba que esto estaba mal, que los hijos no dictan las condiciones a sus padres, que el respeto fluye en ambas direcciones sin importar quién paga qué facturas. Pero estaba cansada hasta los huesos, hasta el alma, cansada de luchar por un espacio en mi propia vida, cansada de justificar mi existencia ante alguien que solía pensar que yo era lo más grande del mundo. Así que asentí. Cerré la puerta de mi dormitorio y guardé la Biblia en el cajón de la mesilla de noche, escondiéndola debajo de revistas viejas como si fuera algo vergonzoso. Dejé mis oraciones nocturnas, al menos las habladas. Aprendí a rezar en silencio, sin palabras, moviendo los labios sin sonido como si compartiera secretos con el aire. Pero ni siquiera eso fue suficiente para Marcos. Parecía sentir cuándo estaba rezando, apareciendo en los momentos más inoportunos para interrumpir, para recordarme que ni siquiera mis pensamientos eran ya privados. Llamaba a mi puerta preguntando por trivialidades. ¿Dónde guardaba las bombillas de repuesto? Si había visto el cargador de su móvil, si sabía cuándo era la recogida de basura. Siempre durante los momentos de calma en los que intentaba encontrar la paz. El aislamiento era la parte más cruel. Marcos me había aislado de las 2 cosas que me habían sostenido durante mis años más oscuros: mi fe y mi hogar. No podía practicar mi religión abiertamente. No podía invitar a amigas. Ni siquiera podía moverme libremente por mi propia casa, sin calcular si mi presencia le molestaría. Empecé a pasear por el barrio por las tardes, solo para escapar de la atmósfera asfixiante que había creado. Pasaba por delante de casas donde las familias cenaban juntas, donde las luces de la entrada brillaban cálidas y acogedoras, donde los niños jugaban en los jardines mientras sus padres los observaban con evidente amor y orgullo. Esos destellos de vida familiar normal eran como mirar a través de ventanas a un mundo en el que nunca se me permitiría entrar. Lo peor era la culpa. Aquí estaba yo, una mujer adulta quejándose de su hijo cuando otras madres darían cualquier cosa por tener a sus hijos viviendo en casa de nuevo. Marcos no se drogaba, no me robaba, no traía a gente peligrosa a mi casa. Simplemente era cruel, controlador, frío. Y de alguna manera, eso parecía algo que debería ser capaz de manejar, algo por lo que debería estar agradecida en comparación con lo que otros padres soportaban, pero la gratitud era cada vez más difícil de encontrar. Y estaba empezando a entender que a veces la ausencia de abuso evidente no significa la presencia de amor. A veces la crueldad silenciosa corta más profundo que la violencia ruidosa, porque te deja cuestionando si tienes derecho a llamarlo crueldad. Empecé a cambiar todo en mí para mantener la paz. Fue gradual al principio. Pequeños ajustes que parecían razonables vistos individualmente, pero devastadores cuando se sumaban. Dejé de tararear himnos mientras hacía las tareas del hogar. Escondí mi Biblia más profundamente en el cajón de la mesilla de noche, enterrándola bajo viejos álbumes de fotos y cartas olvidadas. Incluso cambié mi forma de vestir, evitando los vestidos recatados y las rebecas que, según Marcos, me hacían parecer una beata de los años 50. La persona que me devolvía la mirada en el espejo cada mañana me resultaba cada vez más desconocida. Sin mi habitual vestido de los domingos y la tranquila confianza que provenía del culto regular, me sentía disminuida de alguna manera, más pequeña, como si estuviera desapareciendo trozo a trozo, y nadie, ni siquiera yo, pareciera darse cuenta o importarle. Marcos, sin embargo, se daba cuenta de todo.
Había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar cualquier señal de mi fe, como un sabueso rastreando a su presa. Si me quedaba mirando demasiado tiempo un folleto de la iglesia que llegaba con el correo, lo arrebataba con un suspiro exagerado. Más publicidad basura, decía, tirándolo a la basura con un asco teatral. ¿Cuándo va a aprender esta gente que no a todo el mundo le apetece que le molesten con sus cuentos de hadas? La expresión cuentos de hadas se convirtió en su arma favorita. La usaba cada vez que me pillaba haciendo algo que le recordara mis creencias. Leer citas inspiradoras en las redes sociales, ver una película con temática religiosa, incluso escuchar música gospel en la radio mientras cocinaba. Quita esos cuentos de hadas, mamá. Me están dando dolor de cabeza. Intenté explicarle que la fe no eran cuentos de hadas, que mis creencias me habían sostenido durante el abandono de su padre, durante años de dificultades económicas, durante la soledad de ser madre soltera, pero Marcos simplemente negaba con la cabeza como si yo fuera una niña aferrándose a Papá Noel. Su expresión una mezcla de lástima e irritación que cortaba más profundo que la ira declarada. «Usas la religión como una muleta», dijo una mañana, observándome preparar el café con unas manos que temblaban ligeramente por una ansiedad que ya no podía ocultar. La gente de éxito no necesita amigos imaginarios para salir adelante en la vida. Toman el control y hacen que las cosas sucedan. La ironía no se me escapó. Ahí estaba mi hijo en paro, viviendo gratis en mi casa, dándome lecciones sobre tomar el control de la vida. Pero señalar las contradicciones se había convertido en un terreno peligroso. Cualquier desafío a su autoridad, por muy suave que fuera, desencadenaba horas de silencio glacial o, peor aún, ataques verbales que me dejaban sintiéndome como si me hubieran desollado emocionalmente. El supermercado se convirtió en mi refugio. Trabajar en la pequeña tienda de regalos anexa al supermercado local significaba que podía pasar 8 horas al día rodeada de gente normal, teniendo conversaciones normales sobre cosas normales. Mis compañeras de trabajo eran amables, en su mayoría mujeres mayores como yo que entendían lo que significaba trabajar, porque tenías que hacerlo, no porque quisieras. A veces preguntaban por Marcos, orgullosas de mí por haber criado a un hijo que había salido tan bien. Aprendí a mentir con una sonrisa. «Oh, le va genial. Sigue buscando la oportunidad adecuada. Ya sabes cómo está el mercado laboral estos días». Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Admitir que mi hijo adulto me estaba destruyendo lentamente desde dentro? ¿Confesar que tenía miedo en mi propia casa? Nadie quiere oír ese tipo de verdad, y menos en el trabajo. Pero las mentiras eran cada vez más difíciles de mantener. Marcos había empezado a llamarme al trabajo, no para ver cómo estaba o para darme buenas noticias sobre sus perspectivas laborales, sino para criticar cosas que había hecho o que se me habían olvidado en casa. «Los platos en el fregadero dan asco», decía. Su voz se oía claramente a través del teléfono. No debería tener que limpiar lo tuyo cuando estoy lidiando con mi propio estrés. Mis compañeras me miraban con compasión, asumiendo que estaban escuchando una dinámica familiar normal. Si supieran que esas llamadas eran recordatorios calculados de mi lugar en la jerarquía que él había establecido. Cada humillación pública estaba diseñada para reforzar el mensaje de que estaba fracasando como madre, como ama de casa, como ser humano merecedor de un respeto básico. El peor incidente ocurrió un jueves por la tarde a finales de octubre. Estaba almorzando en la sala de descanso, relajándome por fin durante 30 preciosos minutos, cuando Marcos llamó. Esta vez, estaba furioso por algo que al principio ni siquiera pude entender. Al parecer, había movido el cargador de su portátil mientras limpiaba, y se había pasado 20 minutos buscándolo. «Te dije que no tocaras mis cosas», dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que todos en la sala de descanso pudieran oírle. «Estoy intentando prepararme para entrevistas y tú me saboteas moviendo las cosas de sitio. ¿Cómo se supone que voy a conseguir un trabajo si mi propia madre me pone la zancadilla?» Intenté explicarle en voz baja que solo había movido el cargador 15 centímetros para limpiar la encimera, que estaba justo donde lo había dejado, solo que en una posición ligeramente diferente. Pero a Marcos no le interesaban las explicaciones.
quería un público para mi humillación. Y mis compañeras de trabajo se lo estaban proporcionando. «Te estás haciendo mayor, mamá», dijo, su voz con ese tono particular de condescendencia paciente que me revolvía el estómago. «Tu memoria ya no es lo que era. Quizá deberías plantearte si todavía eres capaz de vivir de forma independiente». La sala de descanso se había quedado en completo silencio. 5 mujeres que me conocían desde hacía 3 años estaban escuchando a mi hijo cuestionar mi capacidad mental por un cargador de portátil que se había movido 15 centímetros. Sentí que el calor me subía a las mejillas. Sentí las lágrimas amenazando detrás de mis ojos. Sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba como el hielo bajo demasiado peso. «Tengo que colgar», susurré al teléfono. «Estoy en el trabajo». «Sí, bueno. Piensa en lo que he dicho. Quizás sea hora de hacer algunos cambios por aquí». Colgó, dejándome sentada en una habitación llena de mujeres que se esforzaban mucho por fingir que no acababan de oír a mi hijo adulto hablarme, como si yo fuera una paciente anciana y confundida que necesitaba supervisión. El silencio se prolongó hasta que Marta, que llevaba más tiempo que nadie trabajando en la tienda, me tocó suavemente el brazo. «Cariño», dijo en voz baja, «¿está todo bien en casa?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un salvavidas que me daba demasiada vergüenza agarrar. ¿Cómo podía explicar que el hijo por el que lo había sacrificado todo me estaba borrando lentamente? ¿Cómo podía admitir que estaba siendo sistemáticamente destrozada en mi propia casa por alguien que solía traerme dientes de león recogidos del jardín, que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que solía decirme que yo era la mejor madre del mundo? «Solo está estresado por la búsqueda de trabajo», dije, forzando una sonrisa que se sentía como cristales rotos. «Ya sabes cómo son estas cosas». Pero los ojos de Marta me dijeron que ella lo sabía. Sabía que el estrés no explicaba la crueldad, que el paro no justificaba el abuso emocional, que algo iba muy mal en mi vida, y que ella lo supiera lo empeoraba todo, porque significaba que la fachada que había estado manteniendo se estaba desmoronando, y pronto todos verían en lo que me había convertido, una mujer tan disminuida por su propio hijo, que ni siquiera podía defenderse en público. Esa noche, me quedé sentada en mi coche en la entrada durante 20 minutos antes de entrar, tratando de reunir la fuerza suficiente para enfrentarme al humor con el que me encontraría a Marcos. La casa que una vez había sido mi santuario, ahora parecía una prisión, y estaba empezando a entender que algunas prisiones no tienen barrotes, tienen familiares que han olvidado que el amor se supone que te eleva, no que te destroza. La oscuridad llegó gradualmente, como el invierno instalándose en mi alma, un día frío tras otro. Para noviembre, había dejado de luchar por completo. La mujer que solía tararear mientras doblaba la colada, que encontraba alegría en los pequeños rituales matutinos, que creía que el mañana podía ser mejor que el hoy, esa mujer había sido cuidadosamente desmantelada pieza por pieza hasta que solo quedó una cáscara vacía. Me movía por mi propia casa como un fantasma, intentando hacerme lo más pequeña e invisible posible. Aprendí a programar mis duchas para cuando Marcos no estaba, a comer mis comidas rápidamente en la cocina de pie, a ver la televisión solo cuando él estaba en su habitación con la puerta cerrada. El salón, con su cómodo sofá y su buena iluminación, se había convertido enteramente en su dominio. Yo era una invitada en espacios que una vez llamé míos. El sueño se volvió esquivo. Me quedaba en la cama escuchando cada sonido, catalogando los estados de ánimo de Marcos por el peso de sus pasos, la fuerza con la que cerraba las puertas, el tono de su voz durante las llamadas telefónicas que se filtraban a través de las delgadas paredes. Pasos pesados significaban enfado por algo que yo había hecho mal. Portazos significaban que debía evitarlo por completo. Llamadas telefónicas a gritos significaban que se estaba quejando de mí a alguien, describiendo mis defectos con la crueldad casual de quien habla de un electrodoméstico roto que necesita ser reemplazado. Las pesadillas comenzaron por esta época. Soñaba que estaba atrapada en habitaciones que se encogían, o que pedía ayuda pero no salía ningún sonido de mi garganta. A veces soñaba con Marcos de niño, corriendo hacia mí con los brazos extendidos, su rostro iluminado de amor y confianza.
Esos sueños eran los más crueles, porque me despertaba creyendo por un momento que podíamos volver a ser quienes éramos, solo para recordar que el niño adorable de mis sueños se había convertido en un hombre que parecía encontrar un placer genuino en mi dolor. Se acercaban las Navidades, y la idea me llenaba de pavor en lugar de expectación. ¿Cómo podía fingir celebrar la gratitud y la unión familiar cuando no me sentía ni agradecida ni parte de una familia? Marcos había dejado claro que cualquier tradición navideña que implicara oración o reconocimiento de la fe estaba prohibida. Este año no vamos a hacer nada de esa parafernalia religiosa, anunció mientras yo planeaba nuestro menú de Nochebuena. Solo una cena normal, como la gente normal, como si mis creencias me hicieran anormal, defectuosa, una vergüenza. Me preguntaba qué entendía él por normal. Una casa donde el hijo controlaba cada aspecto de la existencia de su madre, donde el amor había sido reemplazado por la presión económica y la manipulación emocional, donde una mujer que había entregado toda su vida a criar a su hijo ahora caminaba de puntillas por sus días como una inquilina no deseada. Dejé de llamar por completo a las pocas amigas que me quedaban. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo podría explicar que el niño que recordaban llevando galletas a sus hijos, el adolescente al que habían visto graduarse con orgullo, se había convertido en alguien a quien apenas reconocía? Harían preguntas que no podría responder sin admitir lo completamente que había fracasado como madre, lo totalmente que había perdido el control de mi propia vida. Lo peor era el silencio dentro de mi propia cabeza. Siempre había sido alguien que procesaba los momentos difíciles a través de la oración, a través de conversaciones internas con Dios que me ayudaban a encontrar perspectiva y fuerza. Pero meses de represión habían acallado incluso esas comunicaciones privadas. Se sentía como una sequía espiritual, como si la fuente de consuelo en la que había confiado durante 55 años simplemente se hubiera secado y desaparecido. Una tarde a principios de diciembre, mientras preparaba una cena que Marcos probablemente criticaría, vi mi reflejo en la ventana sobre el fregadero de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada parecía anciana, no solo mayor, sino desgastada de una manera que iba más allá de los años. Sus hombros se curvaban hacia adentro como si se protegiera de golpes que pudieran llegar en cualquier momento. Sus ojos contenían una derrota tan completa que era difícil mirarla directamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había rendido por completo, no solo a defenderme, no solo a luchar por mí misma, sino a la creencia básica de que las cosas podrían ser diferentes. Estaba existiendo en un estado de pura supervivencia, pasando de un día para otro sin ninguna esperanza de que el futuro pudiera albergar algo mejor que una miseria controlada. El punto de quiebre llegó el 15 de diciembre. Una fecha que nunca olvidaré, porque fue el día en que finalmente entendí lo cerca que había estado de desaparecer por completo. Estaba envolviendo los regalos de Navidad de Marcos, artículos caros que había comprado con un dinero que no podía permitirme, esperando contra toda esperanza que la generosidad pudiera reavivar de alguna manera el amor que recordaba. Cuando entró en mi dormitorio sin llamar, ¿qué es todo esto?, preguntó, mirando los paquetes esparcidos por mi cama con evidente irritación. Regalos de Navidad, dije en voz baja, disculpándome automáticamente con mi tono, aunque no había hecho nada malo. Te he comprado algunas cosas que pensé que te gustarían. Marcos cogió una de las cajas y la agitó, su expresión indescifrable. ¿Cuánto te has gastado? La pregunta parecía una trampa. Si le decía la cantidad real, me sermonearía sobre mi irresponsabilidad financiera. Si mentía, probablemente se daría cuenta y usaría mi deshonestidad como munición para futuras discusiones. Así que le dije la verdad. Unos 300 euros. Su rostro se ensombreció de inmediato. ¿300 euros? ¿Estás loca? Vas con retraso en las facturas. Apenas puedes permitirte hacer la compra. ¿Y estás tirando el dinero en basura navideña? No es basura, dije. Mi voz apenas un susurro. Es Navidad. Se supone que trata de... ¿De qué? ¿De fingir que somos una familia feliz? ¿De actuar como si todo estuviera bien cuando ni siquiera puedes cuidar de ti misma? Dejó caer la caja sobre la cama con un descuido deliberado. Devuélvelo todo. Devuelve cada una de las cosas.
No quiero regalos de alguien que no puede permitirse comprarlos. Me quedé mirando los paquetes que había envuelto con tanto cuidado, cada uno elegido con recuerdos de quién solía ser Marcos, de quién esperaba que pudiera volver a ser. El papel era perfecto, sin arrugas, sin celo a la vista, las esquinas afiladas y limpias, como había aprendido a hacerlo cuando él era pequeño, y creía que la mañana de Navidad era mágica. Por favor, susurré, odiando cómo sonaba esa palabra saliendo de mi boca. Déjame hacer esto. Déjame darte regalos de Navidad. Déjame ser tu madre por un día. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, crudas y desesperadas, y absolutamente falsas sobre en qué se había convertido nuestra relación. Por un momento, la expresión de Marcos pareció suavizarse ligeramente, y pensé que tal vez había llegado a alguna parte de él que recordaba lo que solíamos significar el uno para el otro. Entonces su rostro se endureció de nuevo, y cuando habló, su voz tenía una frialdad que me heló la sangre. Dejaste de ser mi madre el día que elegiste a tu amigo imaginario por encima de tu hijo real. Ahora solo eres la vieja que vive en mi casa y me hace la vida más difícil de lo necesario. Salió de la habitación y me derrumbé en la cama entre los regalos de Navidad que nunca se entregarían, rodeada de la evidencia de un amor que se había vuelto completamente unilateral. Los sollozos que brotaron parecieron desgarrarme el pecho, grandes lamentos ahogados que amortigué con una almohada para que no me oyera y encontrara nuevas razones para criticarme. Pero incluso mientras lloraba, incluso mientras sentía que me ahogaba en el dolor y la desesperación, algo pequeño y feroz cobró vida dentro de mí. Tal vez fue la total contundencia de su crueldad, o tal vez fue darme cuenta de que no me quedaba nada que perder. Pero por primera vez en meses, sentí algo más que miedo y resignación. Todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que no podía ser arrebatado por amenazas, ni por control financiero, ni por una destrucción emocional sistemática. Todavía tenía la capacidad de elegir quién quería ser, aunque lo hubiera olvidado por un tiempo. El cambio comenzó en el silencio de aquella noche de diciembre, entre los regalos de Navidad esparcidos que nunca llegarían a manos amorosas. Mientras estaba sentada, rodeada de los restos de mis esperanzas, algo se movió en lo más profundo de mí. No fue dramático, ni repentino, sino silencioso y seguro como el primer indicio del amanecer tras la noche más larga. Devolví esos regalos a la mañana siguiente. Cada transacción se sentía como un pequeño funeral por la madre que solía ser. Pero mientras veía al dependiente procesar cada devolución, mientras sentía el dinero volver a mi cuenta, me di cuenta de algo profundo. Estaba tomando acción. Por primera vez en meses, estaba tomando una decisión basada en lo que yo necesitaba, en lugar de en lo que Marcos exigía. Era una victoria diminuta, casi insignificante en el gran esquema de mi vida disminuida. Pero las victorias diminutas, empezaba a comprender, seguían siendo victorias. Empecé a observar en lugar de solo aguantar. Cuando Marcos criticaba mi comida, no me disculpaba automáticamente ni ofrecía hacer otra cosa. En cambio, escuchaba sus palabras. Realmente las escuchaba, y no oía quejas justificadas, sino la perorata furiosa de alguien que nunca había aprendido que los demás no eran responsables de su felicidad. Cuando se quejaba de la temperatura de la casa, del ruido de los vecinos, de la forma en que doblaba su ropa, empecé a ver un patrón de insatisfacción perpetua, que no tenía nada que ver conmigo, y todo que ver con su propia incapacidad para encontrar satisfacción. La revelación fue a la vez liberadora y aterradora. Si el enfado de Marcos no se debía realmente a mis fallos, entonces todos mis intentos de convertirme en la madre perfecta, invisible y complaciente, habían sido inútiles. Había estado intentando resolver una ecuación sin solución, tratando de satisfacer a alguien que encontraba más placer en la queja que en la gratitud. Empecé a recordar quién era yo antes de que el miedo se convirtiera en mi emoción principal. La mujer que había tenido 3 trabajos sin quejarse, que había asistido a cada partido de fútbol y función escolar, que había mantenido la cabeza alta incluso cuando el padre de Marcos nos dejó sin nada más que deudas y promesas rotas. Esa mujer había sido fuerte, ingeniosa,
capaz de sobrevivir a cualquier cosa que la vida le lanzara. Todavía estaba dentro de mí en algún lugar, enterrada bajo meses de humillación acumulada, pero no destruida. Una tarde, mientras Marcos estaba fuera en lo que él afirmaba que era un evento de networking, recuperé mi Biblia de su escondite en el cajón de la mesilla de noche. La cubierta de cuero se sentía familiar en mis manos, cálida y reconfortante como saludar a un viejo amigo después de una larga separación. No la abrí de inmediato. Meses de condicionamiento me habían puesto nerviosa ante la idea de que me pillaran con ella, pero solo sostenerla me recordó algo importante. Este libro me había sostenido durante el abandono de mi marido, durante años de dificultades económicas, durante la soledad de la maternidad en solitario y el agotamiento de tener varios trabajos. Había sido mi compañero constante durante los difíciles años de la adolescencia de Marcos, cuando el amor parecía una calle de un solo sentido y la crianza parecía una tarea imposible sin instrucciones claras. Las palabras en su interior me habían dado fuerza cuando no la tenía, esperanza cuando la desesperación parecía abrumadora, sabiduría cuando estaba demasiado cansada para pensar con claridad. Marcos no podía quitarme eso. Podía controlar mis acciones, manipular mi situación de vida, hacer mi día a día miserable a través de la crítica y el abuso emocional. Pero mi vida interior, mi relación con lo divino, mis creencias fundamentales sobre quién era yo y lo que merecía, eso me pertenecía solo a mí. Empecé a rezar de nuevo, pero de forma diferente esta vez. No las oraciones desesperadas y suplicantes de los últimos meses, rogando que Marcos cambiara o que nuestra relación se arreglara mágicamente. En cambio, recé por claridad, por fuerza, por la sabiduría para ver mi situación como realmente era en lugar de como deseaba que fuera. Las oraciones se sentían oxidadas al principio, como un idioma que una vez hablé con fluidez pero que había descuidado durante demasiado tiempo. Pero gradualmente, las palabras surgieron con más facilidad, y con ellas vino una sensación de paz que no había sentido en meses. No felicidad exactamente, y ciertamente no la ilusión de que todo se volvería fácil de repente. Pero paz, el conocimiento profundo e inquebrantable de que no estaba sola, de que mi vida tenía valor más allá de lo que otros reconocían, de que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Empecé a llevar un pequeño cuaderno escondido con mi Biblia, anotando pensamientos y observaciones que no podía compartir con nadie más. Las entradas eran breves al principio, solo una o dos frases sobre cosas que notaba o sentía, pero me dieron una forma de procesar mis experiencias, sin el filtro de los juicios de Marcos. Hoy criticó mis huevos del desayuno por estar demasiado líquidos y luego demasiado secos cuando los hice de nuevo. El problema no son los huevos. La señora Martínez de al lado me preguntó si me encontraba bien. Me di cuenta de que debo parecer tan rota como me siento. Hoy recordé que solía cantar mientras hacía las tareas del hogar. ¿Cuándo dejé de hacerlo? ¿Por qué dejé que la incomodidad de otra persona silenciara mi alegría? Escribir estas observaciones me hizo ver patrones que había estado demasiado cerca para reconocer. Las quejas de Marcos no eran aleatorias, eran sistemáticas, diseñadas para mantenerme desequilibrada y dudando constantemente de mí misma. Su enfado no era proporcional a mis supuestos fallos. Era constante sin importar lo que yo hiciera o dejara de hacer. Su trato hacia mí no se basaba en el amor o la preocupación. Se trataba de control, puro y simple. Empecé a tantear pequeños límites. Cuando Marcos dejaba sus platos en el fregadero con la evidente expectativa de que yo los limpiara, los dejaba allí. Cuando dejaba su ropa sucia al lado del cesto de la ropa en lugar de dentro, pasaba por su lado sin recogerla. Cuando se quejaba de que la cena llegaba tarde porque había tenido que trabajar una hora extra, simplemente decía, hice lo que pude con el tiempo que tenía, en lugar de disculparme profusamente y prometer hacerlo mejor. Estos diminutos actos de autopreservación se sentían revolucionarios después de meses de sumisión total. Marcos se dio cuenta, por supuesto, y su irritación fue inmediata y obvia. Pero algo había cambiado en cómo recibía su enfado. En lugar de absorberlo como una esponja, en lugar de dejar que me convenciera de que estaba fracasando como persona, empecé a verlo por lo que era. Su problema,
no el mío. Te estás volviendo perezosa, dijo una noche, inspeccionando el salón donde había dejado mi libro y mis gafas de leer en la mesa de centro. Este sitio está empezando a parecer una posilga. Hace 6 meses, esas palabras me habrían hecho correr a limpiar todo a la vista mientras me disculpaba por mi dejadez. Ahora, miré la habitación con ojos claros y vi un libro y un par de gafas en una superficie por lo demás limpia. La desconexión entre su lenguaje dramático y la realidad menor era casi ridícula. Los guardaré antes de irme a la cama, dije con calma, sin moverme para atender la crisis de inmediato. Marcos me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Estaba acostumbrado al cumplimiento instantáneo, a la crítica que resultaba en acción inmediata y disculpas serviles. Mi respuesta tranquila pareció confundirlo, desbaratar su ritmo de ataque y sumisión. Por primera vez en meses, sentí algo que había estado ausente en mi vida, una sensación de mi propia voluntad. Estaba tomando decisiones, pequeñas pero reales, sobre cómo responder a demandas irrazonables. Estaba recordando que tenía opciones más allá de la sumisión absoluta o la rebelión explosiva. La antigua Isabel todavía estaba allí, enterrada pero no muerta. La mujer que había criado a un hijo sola, que había tenido varios trabajos sin quejarse, que había mantenido unida a su familia en circunstancias imposibles. Esa mujer se había enfrentado a desafíos más grandes que un hijo adulto ingrato, y los había sobrevivido todos. Pero esta vez, sobrevivir no sería suficiente. Esta vez, iba a hacer más que solo aguantar. Iba a reclamar mi vida, una pequeña decisión a la vez. Ya no era la ira lo que me impulsaba. La ira era demasiado agotadora, demasiado centrada en lo que los demás hacían mal. Esto era algo más silencioso pero más poderoso. Era determinación, y por primera vez en meses me sentí esperanzada sobre lo que el mañana podría traer. La transformación no era visible desde fuera, al menos no al principio. Todavía me movía por la casa en silencio. Todavía evitaba confrontaciones innecesarias. Todavía hacía mis turnos en la tienda de regalos con la misma fiabilidad constante que siempre había mostrado. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Ya no estaba simplemente sobreviviendo a la presencia de Marcos en mi vida. La estaba estudiando, entendiéndola, preparándome para algo que aún no podía nombrar. Empecé a prestar atención a sus patrones con la curiosidad distante de alguien que observa a un extraño. Marcos era más agresivo cuando había tenido un mal día buscando trabajo, cuando llegaban correos electrónicos de rechazo, o cuando los posibles empleadores no devolvían la llamada. Su crueldad hacia mí parecía aumentar en proporción directa a sus propios sentimientos de impotencia en el mundo fuera de nuestra casa. Yo no era su madre durante estos episodios. Era su público, la única persona garantizada para absorber su frustración sin defenderse ni marcharse. Esta revelación fue a la vez dolorosa y extrañamente reconfortante. Dolorosa porque confirmaba que mi hijo me veía como nada más que un vertedero emocional. Reconfortante porque significaba que su comportamiento realmente no tenía nada que ver con mi valía como persona o mis fracasos como madre. Yo era simplemente conveniente, disponible y condicionada a no defenderme. Empecé a hacer pequeños cambios que para mí eran enormes pero apenas perceptibles para Marcos. Empecé a comer mis comidas en la mesa de la cocina en lugar de pie en la encimera, poniendo mi plato con la tranquila dignidad de alguien que pertenecía a su propia casa. Cuando Marcos hacía comentarios sarcásticos sobre mis elecciones de comida o hábitos alimenticios, continuaba masticando normalmente en lugar de defenderme de inmediato o cambiar mi comportamiento. «Eso es mucho pan para alguien de tu edad», dijo una noche, observándome untar con mantequilla un panecillo. Los carbohidratos se convierten en grasa más rápido cuando tu metabolismo se ralentiza. Hace 6 meses, habría dejado el panecillo inmediatamente. Me habría disculpado por mi mal juicio y habría prometido tener más cuidado con mi dieta. Ahora, le di un bocado deliberado y dije simplemente, «Estoy cenando». La respuesta fue tan suave, tan objetiva, que Marcos pareció momentáneamente desequilibrado. Estaba acostumbrado a que mis respuestas fueran defensivas o sumisas.
No este tranquilo reconocimiento que desestimaba su derecho a comentar sobre mis elecciones alimenticias. Pude verle buscando una manera de escalar la crítica, pero mi falta de engagement le había quitado la munición. Empecé a contactar tentativamente con el mundo exterior, probando si las relaciones que había descuidado podrían valer la pena reconstruir. Llamé a mi vieja amiga Pilar de la iglesia, la primera llamada telefónica personal que había hecho en meses que no fuera sobre el trabajo o asuntos domésticos necesarios. Me temblaban las manos al marcar, aterrorizada de que no quisiera saber de mí, de que hubiera pasado demasiado tiempo, de que me hubiera vuelto demasiado rota para ser buena compañía. «Isabel», la voz de Pilar transmitía una calidez y sorpresa genuinas. «Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás, mujer? Te hemos echado de menos en la parroquia». El simple reconocimiento de que me habían echado de menos, de que mi ausencia había sido notada y lamentada, me llenó los ojos de lágrimas. Me había convencido de que era fácilmente olvidable, de que la gente tenía mejores cosas que hacer que preguntarse por una mujer callada que simplemente había dejado de ir a los lugares a los que solía ir. Hablamos durante 20 minutos sobre cosas pequeñas, los nietos de Pilar, los cambios en la iglesia, amigos comunes con los que había perdido el contacto. Una conversación normal entre dos mujeres que se conocían desde hacía años, compartiendo los cómodos ritmos de la amistad que yo había olvidado que existían. Cuando Marcos pasó por la cocina durante nuestra llamada, me lanzó una mirada de evidente disgusto, pero me giré ligeramente y seguí hablando. «Deberíamos tomar un café pronto», sugirió Pilar cuando nuestra conversación llegaba a su fin. «Me encantaría ponernos al día como es debido, y quiero saber qué tal le va a Marcos». La mención de Marcos me provocó un familiar pico de ansiedad, pero lo aparté. «Me gustaría», dije, sorprendida al descubrir que lo decía en serio. «Un café suena maravilloso». Después de colgar, me senté en la cocina sintiendo algo que casi había olvidado. Conexión. Otro ser humano había cruzado el aislamiento que Marcos había creado a mi alrededor, y me había recordado que yo existía fuera de su juicio, que la gente me recordaba como alguien digna de conocer y con quien pasar el tiempo. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Me di un largo y caliente baño con la puerta del baño cerrada con pestillo, sumergiéndome en agua que estaba exactamente a la temperatura que prefería, sin preocuparme de si Marcos podría necesitar el baño u oponerse al sonido del agua corriendo. Me llevé mi Biblia, leyendo pasajes favoritos mientras la luz de las velas parpadeaba contra los azulejos que había elegido cuando nos mudamos a esta casa, cuando todavía era verdaderamente mía. Las palabras se sentían como agua después de una larga sequía. Versículos sobre la fuerza en tiempos de dificultad, sobre la importancia de tratar a los demás con dignidad, sobre mantenerse firme en tus convicciones incluso cuando el mundo a tu alrededor sugiere que deberías comprometer tus valores. Había leído estos mismos pasajes cientos de veces antes, pero esta noche se sentían personales, urgentes, destinados específicamente para mí en este preciso momento. Cuando finalmente salí del baño, Marcos estaba esperando en el pasillo, su expresión oscura con la ira particular que reservaba para las veces que yo hacía algo sin su permiso o aprobación. «¿A qué viene todo esto?», exigió, señalando hacia el baño donde el aroma a sales de baño de lavanda aún flotaba en el aire. «¿1 hora con el agua corriendo, encendiendo velas como si estuvieras en un spa? Sabes que las facturas no son gratis, ¿verdad?». Mi antiguo yo se habría disculpado de inmediato, habría explicado que había sido lo más rápida posible, habría prometido no volver a malgastar dinero en tales lujos. Mi nuevo yo miró a mi hijo, este hombre que había estado viviendo gratis en mi casa durante meses mientras criticaba cada una de mis acciones, y sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, justa indignación. «Me he dado un baño», dije simplemente, «en mi propio baño, en mi propia casa». Los ojos de Marcos se entrecerraron ante el énfasis en mi propia, reconociendo un desafío para el que no estaba preparado. «¿Tu casa? Pensé que ya habíamos establecido quién mantiene este lugar a flote económicamente». «Hemos establecido que tú contribuyes con dinero», respondí, manteniendo la voz firme a pesar de los rápidos latidos de mi corazón. «Eso no te convierte en el dueño de mi dignidad humana básica».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, audaces y claras e imposibles de retirar. Había trazado una línea que no sabía que era capaz de trazar, reclamado un territorio que había estado cediendo centímetro a centímetro durante meses. Marcos me miró como si le hubiera abofeteado, claramente sorprendido de que su madre sumisa y apologética hubiera sido reemplazada por alguien dispuesta a declarar verdades incómodas. Por un momento, pensé que podría explotar, que podría desatar toda la fuerza de su ira de maneras que nos aterrorizarían a ambos. En cambio, se acercó, usando su altura y corpulencia para cernirse sobre mí en el estrecho pasillo, su voz bajando a un susurro peligroso. «No olvides con quién estás hablando», dijo, su aliento caliente en mi cara. «No olvides quién manda aquí realmente». La amenaza era inequívoca, destinada a enviarme corriendo de vuelta a mi habitación como una niña regañada. Pero de pie allí en mi propio pasillo, limpia de mi propio baño, apoyada por las oraciones que había susurrado en mi propia bañera, sentí algo que no había experimentado en meses. Valentía. No porque no tuviera miedo, estaba aterrorizada, sino porque tenía más miedo de desaparecer por completo que de enfrentarme a la ira de Marcos. Más miedo de volverme invisible en mi propia vida que de lidiar con las consecuencias que pudieran derivarse de negarme a permanecer invisible. «No he olvidado nada», dije en voz baja. «Recuerdo exactamente con quién estoy hablando. La pregunta es si tú recuerdas con quién estás hablando». Lo rodeé y caminé hacia mi dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí con la suave firmeza de alguien que pertenecía exactamente donde estaba. Me temblaban las manos, mi corazón se aceleraba, pero me sentía más yo misma que en meses. El enfrentamiento estaba lejos de terminar. De hecho, sospechaba que solo estaba comenzando. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no la estaba enfrentando como una víctima. La estaba enfrentando como una mujer que había recordado que tenía opciones, que había decidido que valía la pena luchar por algunas cosas, incluso si la lucha daba miedo, especialmente si la lucha daba miedo. La explosión llegó 3 días después, desencadenada por algo tan pequeño que habría sido ridículo si no hubiera sido tan aterrador. Estaba leyendo mi Biblia en el salón, no escondiéndola, no susurrando oraciones en habitaciones cerradas, sino simplemente sentada en mi propio sillón leyendo palabras que me traían consuelo. La luz de la tarde era perfecta, entrando a raudales por las ventanas que yo misma había lavado en una casa que había ayudado a comprar, y por primera vez en meses me sentía verdaderamente en paz. Marcos irrumpió por la puerta principal como una tormenta, su rostro ya desfigurado por el tipo de rabia que se había vuelto demasiado familiar en los últimos meses. Otra entrevista de trabajo había ido mal, otro correo electrónico de rechazo había llegado, otro día había pasado sin la validación que él sentía que el mundo le debía, pero en lugar de encontrar a su objetivo habitual, una mujer demasiado rota para defenderse, encontró a alguien diferente. ¿Sigues leyendo esos cuentos de hadas?, dijo, su voz con ese veneno particular que reservaba para cualquier cosa relacionada con mi fe. ¿Sigues fingiendo que un hombre invisible en el cielo va a resolver tus problemas? Levanté la vista de mi Biblia, marqué mi página cuidadosamente con un marcapáginas de cinta y le miré a los ojos con una calma que nos sorprendió a ambos. Estoy leyendo en mi salón, en mi casa. El énfasis en mí fue deliberado, y Marcos lo captó de inmediato. Su rostro se enrojeció con una ira que iba más allá de la frustración por la búsqueda de trabajo o el estrés financiero. Esto era furia por ver su autoridad cuestionada por alguien a quien había entrenado sistemáticamente para someterse sin rechistar. ¿Tu casa?, se rió, pero no había humor en el sonido, solo crueldad y la particular satisfacción de alguien a punto de asestar un golpe que sabía que devastaría a su objetivo. Déjame decirte algo sobre tu casa, mamá. He estado mirando los documentos de la hipoteca. ¿Sabías que tu nombre ni siquiera figura en la escritura? Papá se aseguró de eso antes de irse. Legalmente, no tienes más derecho a este lugar que uno ocupa. Las palabras me golpearon como un golpe físico, robándome el aliento y enviando hielo por mis venas. Todos estos años, había creído que era propietaria, que la casa que había mantenido con 3 trabajos era realmente mía.
Pero incluso mientras el shock reverberaba en mi sistema, incluso mientras sentía el impulso familiar de desmoronarme bajo el peso de esta nueva humillación, algo dentro de mí se mantuvo firme. Entonces es una suerte que haya estado guardando los recibos, dije en voz baja, sorprendida por mi propia firmeza. Cada pago de la hipoteca, cada factura de suministros, cada reparación y mejora que he pagado a lo largo de los años. Puede que no esté en la escritura, pero tengo documentación de cada euro que he invertido en esta propiedad. La sonrisa de suficiencia de Marcos flaqueó ligeramente. Esperaba una devastación completa, el tipo de colapso emocional que me enviaría huyendo a mi habitación entre lágrimas. En cambio, se enfrentaba a alguien que aparentemente había pensado en realidades prácticas que él había asumido que yo estaba demasiado rota para considerar. ¿Crees que los recibos importan? ¿Crees que un trabajo a tiempo parcial en una tienda de regalos te da algún derecho real a algo? Su voz subía de tono, lo suficientemente alta como para que me preocupara que los vecinos oyeran. Podría echarte de aquí mañana si quisiera. Una llamada a las personas adecuadas y estarías viviendo en tu coche. Quizá, respondí, todavía sosteniendo mi Biblia como un ancla. Pero tendrías que explicar a esas mismas personas por qué has estado viviendo aquí sin pagar alquiler durante meses, mientras amenazas a la mujer que ha estado pagando tus gastos. La conversación se estaba saliendo del control de Marcos, moviéndose hacia un territorio donde sus amenazas tenían menos peso del que esperaba. Pude verle buscando formas de recuperar la ventaja, de encontrar las palabras que me reducirían de nuevo a la mujer aterrorizada y apologética que había sido solo unas semanas antes. Fue entonces cuando cruzó una línea que lo cambió todo. Quizás sea hora de que te ayude a conocer a tu Dios más rápido, dijo, su voz bajando a un susurro amenazador mientras se acercaba. Ya que tienes tantas ganas de rezar todo el tiempo, quizá debería darte algo por lo que rezar de verdad. La amenaza era inequívoca, y por primera vez en todo nuestro enfrentamiento, un miedo genuino atravesó mi recién descubierto coraje. Pero incluso mientras mis manos temblaban, incluso mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas, no aparté la mirada. Había pasado meses enseñándole que la intimidación funcionaba, que las amenazas podían controlar mi comportamiento. Hoy, esa lección terminaba. ¿Me estás amenazando, Marcos?, pregunté, mi voz sonando clara en el repentino silencio. ¿En mi salón, frente a ventanas donde los vecinos pueden ver? ¿Estás realmente amenazando a tu madre con violencia física? Algo en mi tono pareció penetrar la neblina roja de su ira. Por un instante, pareció el niño pequeño y confundido que una vez fue, inseguro sobre la línea que acababa de cruzar. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por una furia redoblada que se sentía peligrosa de maneras que nuestros enfrentamientos anteriores no lo habían sido. Te estoy diciendo la verdad sobre tu situación, gruñó. Le estoy explicando la realidad a alguien que claramente ha perdido el contacto con ella. Eres una mujer mayor sin dinero, sin un hogar real, sin más familia que yo. Y si sigues presionando, puede que ni siquiera tengas eso. Agarró sus llaves de la mesa de centro con una fuerza violenta y se dirigió hacia la puerta, pero se volvió antes de irse. Piensa en lo que he dicho mientras no estoy. Piensa en lo fácil que sería para mí hacerte la vida aún peor de lo que ya es. La puerta se cerró de golpe detrás de él con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas, dejándome sola en un silencio que se sentía a la vez aterrador y profundo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi Biblia, pero todavía la sostenía. Mi corazón se aceleraba, pero todavía respiraba. Mi mundo había sido amenazado con la destrucción total, pero yo todavía estaba aquí. Fue entonces cuando lo oí. Unos golpes tímidos en mi puerta principal. Por un momento, el pánico me inundó. ¿Había vuelto Marcos? ¿Se había olvidado algo y había regresado para continuar el enfrentamiento? Pero los golpes eran demasiado suaves, demasiado educados para ser suyos. Abrí la puerta y me encontré a la señora Elena Martínez de al lado, una mujer de unos 70 años que había vivido en el barrio más tiempo que nadie. Su rostro estaba surcado de preocupación y sostenía su teléfono en una mano como si hubiera estado a punto de hacer una llamada. «Isabel, cariño», dijo suavemente. No he podido evitar oír gritos. «¿Estás bien?».
¿Quieres que llame a alguien? La simple pregunta, hecha con genuina preocupación por alguien que apenas me conocía pero que se preocupaba lo suficiente como para comprobarlo, rompió algo dentro de mi pecho. Aquí estaba la prueba de que el aislamiento que Marcos había creado a mi alrededor no era total, de que otras personas habían estado prestando atención, incluso cuando yo pensaba que era invisible. No lo sé, dije con sinceridad, sorprendida de mi propia franqueza. Creo que necesito ayuda, pero no sé de qué tipo. Elena se acercó, su mano curtida tocando mi brazo con la suave autoridad de alguien que ha vivido lo suficiente como para reconocer una crisis cuando la ve. Oí parte de lo que te dijo. Ese chico no tiene ningún derecho a hablarte así, sea tu hijo o no. ¿Y esas amenazas? Negó firmemente con la cabeza. Así no es como la familia trata a la familia. No sé qué hacer, admití. Y las palabras parecieron tanto una confesión como una plegaria. Es mi hijo, pero le tengo miedo. Tengo miedo en mi propia casa. Elena asintió como si hubiera escuchado historias similares antes, como si mi situación no fuera tan única o vergonzosa como yo había creído. ¿Has hablado con alguien más sobre esto? ¿Familia? ¿Amigas? ¿Alguien de la parroquia? Negué con la cabeza, sintiendo el peso de meses de aislamiento sobre mí. Me daba demasiada vergüenza por no poder manejar a mi propio hijo. Cariño, dijo Elena con dulzura, no hay nada de vergonzoso en pedir ayuda cuando alguien te está haciendo daño. Y desde luego, no hay vergüenza en protegerte de alguien que te amenaza, aunque esa persona comparta tu sangre. Sacó una pequeña tarjeta de su bolso, blanca con letras azules y un sello de aspecto oficial. Este es el número del teléfono contra la violencia de género, el 016. Sé que puede sonar extremo, pero lo que oí a través de esas paredes, eso era maltrato, Isabel. Y el maltrato no deja de empeorar solo porque una espere que lo haga. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos, mirando unas palabras que parecían aplicarse a la vida de otras personas, no a la mía. La violencia de género le ocurría a otras mujeres, a mujeres más jóvenes con novios que les pegaban, a esposas cuyos maridos llegaban a casa borrachos y enfadados. No le ocurría a madres cuyos hijos adultos simplemente se habían descarriado. Pero incluso mientras intentaba racionalizar y descartar lo que Elena estaba sugiriendo, sabía que tenía razón. Las amenazas, la intimidación, la destrucción sistemática de mi sensación de seguridad y dignidad no eran conflictos familiares normales que pudieran resolverse con una mejor comunicación o una mayor paciencia. Esto era maltrato, simple y llanamente. Grabé parte de lo que dijo, continuó Elena en voz baja, desde mi lado de la pared, cuando su voz se volvió lo suficientemente alta como para ser amenazante. No quería escuchar a escondidas, pero cuando alguien está siendo claramente herido, me miró directamente a los ojos. Si decides que quieres hacer algo con esta situación, si decides que quieres protegerte, no tendrás que hacerlo sola. Por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado que existía, esperanza respaldada por acciones concretas. No solo la esperanza de que las cosas pudieran mejorar por sí solas, sino la esperanza de que había gente dispuesta a ayudarme a mejorarlas. Sistemas establecidos para proteger a mujeres como yo. Opciones más allá de aguantar o huir. Miré la tarjeta en mis manos, luego el rostro amable y decidido de Elena. ¿Qué hago? La llamada que hice esa noche lo cambió todo. No de inmediato. Los cambios reales rara vez ocurren en un instante, pero puso en marcha una serie de acontecimientos que finalmente me devolverían mi vida, mi hogar y, lo más importante, mi sentido de valía como ser humano merecedor de respeto y seguridad básicos. La asesora que respondió al teléfono de ayuda me habló con una amabilidad que no había experimentado en meses, tratando mi situación como algo serio y mis miedos como válidos, sin exigirme que justificara por qué había esperado tanto para buscar ayuda. Se llamaba Sara, y tenía la voz tranquila de alguien que había guiado a muchas mujeres a través de crisis similares, alguien que entendía que la valentía se presenta de muchas formas y no siempre se parece a lo que la gente espera. No tienes que decidirlo todo esta noche, me dijo durante esa primera conversación. Vamos a ir paso a paso, a tu ritmo.
con tu seguridad como máxima prioridad. Pero quiero que sepas que lo que has descrito, las amenazas, la intimidación, la manipulación económica, son formas graves de maltrato, y tienes opciones legales a tu disposición. Opciones legales. La frase me pareció a la vez aterradora y liberadora. Había pasado tantos meses convenciéndome de que mi situación era un asunto familiar, algo que debía manejarse en privado entre una madre y un hijo. La idea de que las autoridades externas pudieran tomarse en serio el comportamiento de Marcos, que pudieran hacer algo para protegerme, parecía casi demasiado buena para ser verdad. Sara me ayudó a crear un plan de seguridad. Pasos prácticos a seguir si el comportamiento de Marcos se intensificaba. ¿A quién llamar? Lugares a los que ir si necesitaba marcharme rápidamente. Me explicó mis derechos como inquilina. Independientemente de a nombre de quién estuviera la escritura, tenía protecciones legales como alguien que había estado viviendo en la casa y contribuyendo a sus gastos, y me puso en contacto con una abogada especializada en casos de violencia de género, que trabajaba con mujeres que no podían permitirse costosos honorarios legales. Pero quizás lo más importante es que me ayudó a entender que no estaba sola. Había otras mujeres de mi edad lidiando con situaciones similares, hijos que se habían convertido en maltratadores, familiares que usaban la presión económica para controlar e intimidar, personas que explotaban el amor y la lealtad como armas. Mi vergüenza comenzó a disolverse a medida que me daba cuenta de que lo que me estaba sucediendo no era un reflejo de mi fracaso como madre, sino la evidencia de un problema mayor que afectaba a miles de familias. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaba. Con la grabación de Elena como prueba y mi documentación de las amenazas de Marcos, la abogada pudo obtener una orden de alejamiento temporal en una semana. El día en que un agente judicial le entregó a Marcos la notificación fue el día en que finalmente entendí cómo podía ser la justicia. Yo estaba en el trabajo cuando ocurrió, pero Elena me llamó inmediatamente después para describirme la escena. Marcos había vuelto a casa con su habitual humor agresivo, probablemente esperando encontrarme acobardada en mi dormitorio, lista para disculparme por haberle plantado cara. En cambio, se encontró con un representante oficial del sistema legal que le esperaba para informarle de que su comportamiento tenía consecuencias, de que amenazar e intimidar a su madre era un delito, independientemente de su relación familiar. «Deberías haberle visto la cara», me contó Elena, con la voz llena de satisfacción. Un shock total, como si no pudiera creer que alguien realmente fuera a hacerle responsable de su comportamiento. El agente fue muy profesional, muy claro sobre lo que significaba la orden de alejamiento y lo que pasaría si Marcos la incumplía. Marcos tenía 30 días para encontrar una vivienda alternativa y retirar sus pertenencias de mi casa. Durante ese tiempo, se le prohibió contactarme directamente, acercarse a menos de 200 metros de mi lugar de trabajo y hacer cualquier tipo de amenaza o gesto intimidatorio. Si violaba cualquier parte de la orden, sería arrestado de inmediato. Los primeros días después de que se notificara la orden de alejamiento fueron tensos. Marcos cumplió con los requisitos legales. Encontró un lugar temporal donde quedarse y comenzó a mudar sus pertenencias, pero podía sentir su ira irradiando a través de cada interacción, incluso las indirectas. Dejaba notas pasivo-agresivas sobre enseres domésticos que afirmaba que le pertenecían, hacía comentarios malintencionados a Elena sobre madres desagradecidas que daban la espalda a sus hijos. En general, intentaba mantener su narrativa de que yo era el problema y él la víctima. Pero su versión de los hechos había perdido su poder sobre mí. Con el apoyo del servicio de asesoramiento, con la amistad de Elena y la renovada presencia de Pilar en mi vida, con la protección práctica de la documentación legal, podía ver la manipulación de Marcos por lo que era. Los manotazos desesperados de alguien que había perdido su capacidad de controlar la realidad de otra persona. El momento más profundo llegó durante su última semana en la casa. Estaba en la cocina preparando la cena, cocinando lo que yo quería comer, a la hora que elegía comer, sin considerar las preferencias de nadie más, cuando Marcos apareció en el umbral. Por un momento, pareció el niño que recordaba, confundido y tal vez incluso arrepentido de cómo se habían deteriorado las cosas entre nosotros. «Mamá»,
dijo en voz baja. Creo que quizá ambos dijimos cosas que no sentíamos. Quizá podamos arreglar esto sin involucrar a toda esta gente de fuera. Hace 6 meses, ese tímido intento de hacer las paces me habría hecho correr a reconciliarme, disculpándome por mi parte en nuestro conflicto, aceptando olvidar todo lo que había pasado si eso significaba tener a mi hijo de vuelta. Pero había aprendido demasiado sobre los patrones del maltrato como para dejarme engañar por una amabilidad temporal. Había escuchado demasiadas historias de otras mujeres sobre maltratadores que se volvían dulces y arrepentidos cuando se enfrentaban a consecuencias reales, solo para volver a su comportamiento dañino una vez que la presión inmediata desaparecía. «Te quiero, Marcos», dije, y lo decía de corazón. Pero el amor no significa aceptar amenazas o intimidación. No significa permitir que alguien me haga tener miedo en mi propia casa, incluso si ese alguien es mi hijo. Su rostro se endureció de inmediato. La máscara de contrición se desvaneció para revelar la ira que había estado bullendo por debajo. Estás eligiendo a extraños por encima de tu propia familia. Estás eligiendo a un Dios imaginario por encima de tu hijo real. Me estoy eligiendo a mí misma, respondí simplemente. Estoy eligiendo ser tratada con una dignidad humana básica. Estoy eligiendo vivir sin miedo. Esas no son elecciones que deba defender ante nadie, incluyéndote a ti. Marcos se fue ese día sin decir una palabra más, llevándose lo último de sus pertenencias y la atmósfera fría que había envenenado mi hogar durante meses. El silencio que siguió a su partida no se parecía en nada a la quietud opresiva que había soportado mientras caminaba de puntillas alrededor de sus estados de ánimo. Este era un silencio pacífico, la bendita calma de un espacio donde podía volver a respirar libremente. La casa parecía enorme al principio. Las habitaciones que habían parecido estrechas y tensas, cuando Marcos las dominaba, ahora se extendían como posibilidades esperando ser redescubiertas. Caminé lentamente por cada espacio, reclamando un territorio que siempre había sido mío, pero que no había sentido como mío en demasiado tiempo. Volví a poner mi Biblia en la mesa de centro del salón. Colgué mis citas inspiradoras favoritas en paredes que habían parecido demasiado hostiles para recordatorios tan amables. Empecé a tararear de nuevo mientras hacía las tareas del hogar, llenando el aire con melodías que habían sido silenciadas durante meses. Y lo más importante, empecé a invitar a gente de nuevo a mi vida. Pilar vino a tomar café, y hablamos durante horas sobre todo lo que había temido compartir durante mi aislamiento. Otras amigas de la parroquia me visitaron, trayendo guisos caseros y conversación y el recordatorio de que la comunidad existe precisamente para este tipo de crisis. Elena se convirtió no solo en una vecina, sino en una verdadera amiga. Alguien que había demostrado que alzar la voz por los demás es una de las cosas más importantes que podemos hacer. 6 meses después, recibí una carta de Marcos. Vivía en la otra punta de la ciudad. Había encontrado un trabajo estable y escribía que había estado pensando en todo lo que pasó. La carta no era ni una disculpa ni una petición de reconciliación, solo un reconocimiento de que nuestra relación había cambiado de formas que no podían deshacerse. La leí una vez y luego la guardé en un cajón con otra correspondencia que no estaba lista para procesar por completo. Quizá algún día encontraríamos la manera de volver a ser madre e hijo, pero tendría que ser una relación construida sobre el respeto mutuo en lugar de la dinámica tóxica en la que habíamos caído. No me hacía muchas ilusiones, pero tampoco cerraba la puerta por completo. Lo que había aprendido, a través de meses de dolor y del difícil proceso de reclamar mi vida, era que el amor sin límites no es realmente amor. Es ser cómplice de un comportamiento destructivo, que el respeto debe fluir en ambas direcciones en cualquier relación sana, sin importar los lazos de sangre, que defenderte a ti misma no es egoísta ni anticristiano, sino un acto de honrar la dignidad que Dios te ha dado. Había aprendido que mi fe era más fuerte de lo que había imaginado, que podía sobrevivir a ser atacada, reprimida y utilizada como un arma en mi contra, que la oración no era solo algo que hacía en la iglesia o en momentos desesperados, sino una conversación constante con una presencia que nunca me abandonó, incluso cuando me sentía más sola.
Y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la paz, la verdad sobre la comodidad, el respeto propio sobre evitar el conflicto, que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en tu propia destrucción, incluso cuando esa negativa decepciona o enfada a las personas que te importan. Hoy, vivo en mi casa como su legítima residente. Practico mi fe abierta y alegremente. Mantengo amistades que alimentan mi alma y contribuyo a mi comunidad de maneras que me resultan significativas. A mis 56 años, estoy finalmente aprendiendo lo que significa vivir sin miedo, no porque la vida se haya vuelto perfectamente segura, sino porque he recordado que tengo opciones sobre cómo responder a cualquier desafío que surja. Aprendí que a veces las voces más silenciosas portan las verdades más profundas, y que la dignidad, una vez reclamada, es una luz que nunca más puede extinguirse por completo.